Vamos, hermanos, por favor, hoy a la carta de Santiago. Es nuestro libro de estudio de hoy en adelante, habiendo terminado el libro de Génesis. Gracias a Dios, es nuestro segundo libro que terminamos como misión. Y pues vamos a empezar un nuevo viaje. Y habiendo sentado muchas bases, vamos a enfocarnos en una carta que es muy práctica, de hecho sumamente práctica, y que nos ayudará como cristianos, como hijos de Dios, a poder vivir todo eso que hemos aprendido ya, de alguna manera, en nuestra vida cotidiana. Les invito por favor a que vayamos a Santiago capítulo 1 y en esta mañana vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Aunque no vamos a tocar todo el pasaje, vamos en nuestro sermón a enfocarnos en los primeros 4 versículos, pero nuestra lectura será versículos del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que estáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Oremos. Bendito Señor y Dios, nuevamente delante de ti, para rogarte tu especial guía a través de tu Santo Espíritu que ha inspirado esta palabra, para que nos ilumine mientras meditamos en los primeros versículos de esta carta de Santiago. Ayúdanos a tener la reverencia debida a esta que es tu santa y bendita palabra. En nombre de Jesús. Amén. La vida está llena de pruebas, de tentaciones, de momentos difíciles, de sufrimiento, de circunstancias que nos pueden robar el gozo y la esperanza. Si yo en esta mañana dijera, levante su mano, ¿quién no ha pasado por medio de pruebas? Creo que todos permaneceríamos así. Porque aún los pequeños pasan por pruebas, mucho más los adultos, sean mujeres o sean hombres. Todos han pasado, están pasando o pasarán pruebas, que son diversas, como vamos a ver más adelante. Porque se suele escuchar por ahí, ¿cierto? La vida no es color de rosa, o no todo es como se lo pinta, aunque parece que muchos grupos cristianos lo entienden así. Entre los más conocidos y con más adeptos, hay un grupo muy grande que se llama Pare de Sufrir, y ese es su llamado hacia las masas. Pare de sufrir.
Pero como vamos a ver hoy, la Biblia no hace nunca ese llamado. Más bien nos va a dar las herramientas para enfrentar ese sufrimiento. Porque nuestro Salvador, Cristo Jesús, también padeció. Y nosotros también hemos de padecer. Así que no creamos esas mentiras que se levantan en contra de la verdadera fe, sino más bien, yendo a la Escritura, veamos lo que ella nos dice acerca de las pruebas, acerca de los sufrimientos, de las enfermedades que vienen sin avisar, de la escasez que golpeó nuestra puerta de repente, de la migración que tuvimos que hacer de nuestro país en busca de días mejores, de la muerte de mi ser querido que no esperaba, y de muchas diversas pruebas más que en la vida se presentan. La pregunta es, ¿qué hacer en medio de esas pruebas y aflicciones? Eso es precisamente lo que Santiago trata en el capítulo 1 de su epístola, cuyo pasaje desarrollaremos a continuación bajo el tema Santiago nos exhorta a gozarnos en medio de diversas pruebas. Y yo sé que ya este tema es como que rebota un poquito de nuestro corazón, porque ¿quién está gozoso en medio de las diversas pruebas? Pues yo creo que nadie. Por eso Santiago va a exhortar a los cristianos a tener gozo en medio de las diversas pruebas. Como primer punto estaremos viendo la prueba de la dispersión, versículo 1. Segundo punto estaremos viendo las pruebas son parte de la vida cristiana, versículo 2. Y finalmente el punto 3, las pruebas nos hacen maduros en la fe. Así que les invito a ir a nuestro primer punto, la prueba en la dispersión, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Jacobo en hebreo o Santiago en griego es el mismo nombre, es el mismo personaje. Sabemos que se refiere al medio hermano de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén. Como Hechos 15:3 nos cuenta, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. En lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia del Nuevo Testamento, el que toma la palabra es Jacobo, es Santiago. También Gálatas 2:9 nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, hablando Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este es el Santiago del que está hablando el primer versículo, que lleva por nombre Santiago también toda su carta. Yo sé que en la Biblia se habla de muchos Santiagos, de muchos Jacobos, pero se cree, se sostiene que el autor de esta carta es el medio hermano de nuestro Señor Jesús, que no se presenta precisamente como eso: Santiago, el hermano de vuestro Salvador, ¿no es cierto? Hubiera sonado muy despampanante y cualquiera hubiera prestado atención a esa carta, pero no. Él se presenta como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabrita
griega doulos se puede traducir como esclavo, como siervo, y por eso en nuestras versiones tenemos siervo de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión muestra la humildad que hay en el corazón de Jacobo, quien siendo hermano de Jesús, creciendo junto a él, escuchando sus enseñanzas, expectando cada milagro, tenía todo el derecho de presentarse de una forma más ostentosa. Sin embargo, prefiere hacerlo así, y más bien exaltar a Dios y a su Señor Jesucristo. Santiago, siervo, esclavo. Algo digno de imitar, hermanos, porque muchas veces lo que falta en nuestras vidas es humildad. Creemos que nuestros títulos nos representan, nuestras posiciones nos representan, nuestros dones, nuestros talentos, lo que hemos logrado nos representan. Quizá en el mundo sea así, pero en la familia de Dios, como alguien dijo una vez, el siervo es el título que todos deberían desear tener. Esta persona, siendo hermano de nuestro Señor Jesús, no se presenta como tal y prefiere hacerlo como un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Este siervo de nuestro Señor Jesucristo, que es Santiago, se dirige a las 12 tribus. Hace siglos, queridos hermanos, que ya han desaparecido aparentemente 10 tribus de Israel. No debería extrañarnos que algunos judíos se aferren todavía a buscar esto, y que en aquel entonces el judío piadoso se aferraba a una estructura original del pueblo que estaba en pacto con Dios. Por lo visto, Santiago se dirige a judíos cristianos que a causa de las persecuciones han sido esparcidos por toda Palestina y más allá, como nos cuenta Hechos capítulo 8, versículo 1, donde dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, a estos que escribe en la dispersión Santiago, se entiende que son estos cristianos de Jerusalén que fueron esparcidos. Y quizá más ampliamente también, amados hermanos, recordemos que el pueblo de Dios sufrió un gran exilio en los siglos pasados, de los cuales no todos volvieron a la tierra, sino que algunos ya simplemente hicieron sus vidas allí. Podríamos pensar en lugares donde la separación entre judíos y cristianos no se ha producido aún definitivamente, y donde todavía se juntaban en una misma sinagoga, ¿sí?, o lugar de reunión, casa o asamblea, que en el Nuevo Testamento se traduce como iglesia, en el Antiguo Testamento como congregación o asamblea. A estos escribe Santiago, a estos cristianos que han sido dispersados por los puntos del planeta. Salud. Un saludo peculiar, ¿no? Parece ser que Santiago se caracterizaba por esto, porque en la carta que se escribe en Hechos 15 también termina despidiéndose de una forma peculiar, ¿cierto? Salud. Y entonces llegamos, queridos hermanos, así al final de nuestro primer punto, que era la prueba de la dispersión. Para aquellos que en la voluntad de Dios han tenido que dejar sus países, sus ciudades, saben lo duro que es esto. Dejar familia, dejar comodidades,
llegar a lugares, algunos sin nada, otros con muy poco, y tener que pasar frío, hambre, desprecio y muchas otras cosas más, que vaya que para un cristiano son una prueba difícil. Y posiblemente esta era la prueba que estaban pasando los cristianos aquí. Además, sumado a todo esto, el imperio que estaba al mando, que era el romano, no quería a los cristianos. Por eso los dispersaron. Así que debió haber sido muy difícil buscar un empleo, trabajar en un buen lugar. Ah, ¿usted es cristiano? No, gracias. Así que eso debió haber empeorado mucho el estilo de vida de los cristianos de aquel entonces. Pero precisamente a ellos escribe Santiago y les va a decir cómo enfrentar estas pruebas duras que se ponen en nuestro caminar. Y eso ya es parte de nuestro punto número 2. Las pruebas son parte de la vida cristiana. Hermanos míos, dice el versículo 2, tened por sumo gozo cuando. ¿Ya? ¿A quién se dirige? A sus hermanos, a los creyentes en Cristo. Se dirige a sus compatriotas y hermanos con mucho cariño y entonces procede a decirles, tened, o teniendo, también se puede traducir esto, por sumo gozo. Podemos decir que el concepto bíblico de gozo, queridos hermanos, es la posición del alma en un tono de satisfacción a causa de saber que todas las cosas están controladas por Dios y Él obra a favor de sus hijos, de manera que todo les ayuda para bien. El gozo radica en la promesa de Dios, de cuidarnos, de sostenernos, de santificarnos y de que todo obrará para bien. No en nuestras emociones, no en nuestros sentimientos. La pregunta ahora ¿es posible gozarnos en medio de las pruebas? ¿Es posible tener gozo en medio de las diversas pruebas? La respuesta que da Santiago y la palabra de Dios es sí, aunque usted no lo crea. Y Santiago dice que un creyente se puede gozar en medio de las pruebas. Ojo, no es que tal vez tengamos pruebas, posiblemente pasemos por pruebas. Vamos a tener pruebas, hermanos. Guárdese eso en su mente. El cristiano va a pasar por muchas pruebas. No es una opción, no se pueden evitar. Vamos a pasar por diversas pruebas. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de ellas? Es lo que nos va a decir Santiago. No nos va a decir cómo evitarlas, nos va a decir qué hacer en medio de ellas. Sabiendo, dice, ¿sí?, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero eso lo vamos a ver en nuestro tercer punto. Por ahora, debemos saber, queridos hermanos, y considerar que las pruebas, ¿sí?, son parte de la vida cristiana. Hermano Ronald, pero ¿qué es una prueba? ¿A qué se refiere usted cuando habla de pruebas? Bueno, en el contexto bíblico, hermanos, la palabra que se usa para pruebas muchas veces describe una situación en la que se está por caer en tentación, ¿sí?, que no es en este caso. Describe también aflicciones y dolores en medio de la vida, que este sí es el caso, por el contexto del que está hablando Santiago, que está hablando de los que están en dispersión y de tener mucho gozo en medio de las pruebas. Pues sería raro que tengamos mucho gozo
si estamos a punto de caer en el pecado, si ese fuera el sentido de la palabra prueba aquí. No, más bien, la palabra prueba aquí describe todas esas circunstancias dolorosas y difíciles en las cuales nuestra fe se pone a prueba. Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pablo también nos dice que nosotros no solo tenemos el privilegio de gozar de las bendiciones de Dios, sino de sufrir sus padecimientos. Y Santiago nos dice aquí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estén pasando por no pocas, como nos gustaría, no fáciles, como quisiéramos, pero sí diversas, muchas pruebas. Porque las pruebas, hermanos, son parte de la vida del cristiano. Las pruebas no nos faltarán. Se nos ha concedido sufrir por causa de su nombre. Así que, queridos hermanos, esa enfermedad por la cual usted está pasando y no sabe por qué le viene. Usted le pregunta al doctor, pero ¿por qué? Esa pérdida familiar, de amigos que de repente llegó y golpeó su corazón con mucha tristeza. Ese viaje que muchos tuvieron que hacer de su país por situaciones difíciles en busca de un mejor futuro. La falta de insumos, productos de alimento en nuestra casa. ¿Por qué se dio? Hay cosas que no sabemos precisamente por qué es original y solo podemos ponerles el letrero de pruebas. Ahora, aquí es necesario diferenciar, hermanos, entre lo que es una prueba por un lado y lo que es consecuencia de mi pecado por otro lado. ¿Ya? Porque a veces padecemos y sufrimos, pero no es porque Dios está probando nuestra fe, sino porque yo mismo me busqué al desobedecer su palabra y sus mandamientos. Y obviamente el pecado trae sufrimiento, trae dolor y trae muerte. No estamos hablando de esto. Aunque yo les puedo decir que aún Dios en su gracia también usará eso de acuerdo a su voluntad para cumplir su plan. Pero estamos hablando del otro lado, de los cristianos que estamos viviendo a la luz del Evangelio, ¿sí? Que procuramos llevar una vida piadosa delante de Él y de repente nos sobrevienen problemas, dificultades, sufrimientos y no entendemos por qué. De esas pruebas estamos hablando. En donde la única respuesta es: creo que Dios está trabajando en mí y en mi familia. De eso está hablando Santiago aquí. Cuando estén en esas pruebas, en esas muchas, en esas diversas pruebas, tengan sumo gozo. ¿Qué es esto? Quizá los niños dicen: sumo, ¿qué es eso? Gran gozo, mucho gozo, abundante gozo. Y ahora ya los sorprendidos no son los niños, somos los adultos, porque decimos: ok, hermano, yo entiendo que las pruebas no van a faltar, pero que me tenga que estar gozando en ellas, ¿no le parece mucho pedir? Y sí, yo puedo pensar que sí, pero ciertamente es lo que Dios demanda de sus hijos, que tengamos sumo gozo en las diversas pruebas.
Porque como vamos a ver en el punto número 3, las pruebas nos santificarán. Las pruebas nos harán maduros, las pruebas nos conformarán a la imagen de aquel que Dios nos predestinó desde la eternidad. Entonces, si no hay pruebas, pues no hay madurez. Si no hay pruebas, no hay santificación. Si no hay pruebas, no vamos a ser glorificados a la imagen de Cristo. Y por eso las pruebas son necesarias. Y por eso son parte de la vida cristiana. ¿Dónde está Dios en las pruebas? Es una buena pregunta, ¿cierto? Porque no se siente, no se ve. ¿Está Dios conmigo en las pruebas? Sí. La respuesta es sí. ¿Recuerda usted la historia del libro de Daniel sobre Sadrach, Mesach y Abednego? O Ananías, Misael y Azarías, como se les puso después. Quienes no quisieron negar su fe delante de Dios, ojo, y sin embargo, este rey los quería matar, tirándolos ¿a dónde? A un lago, a un foso, a un pozo de fuego, ardiendo, donde los mismos que abrieron las compuertas murieron a causa del fuerte calor que salió de allí. Fueron lanzados ellos allí. Oh, Dios no los libró de la prueba, pero sí estuvo con ellos. Y cuando se asomaron a ver, sus vestidos estaban intactos. Ni siquiera olían a humo. No en vano en la palabra se compara las pruebas con el fuego. Y se habla de que el oro es purificado en fuego. Porque si el oro está sucio, ¿cierto? Si usted encuentra oro allí enterrado, va a tener una fea apariencia, va a tener que lavarlo. Y si quiere que cueste más, va a tener que purificarlo y trabajarlo. Usted y yo, queridos hermanos, hemos sido sacados del lodo cenagoso, de las penumbras, de las tinieblas, sucios. Pero sin embargo, Dios ha decretado en su buen plan que vamos a ser santificados y glorificados. Así que tiene que lavarnos, como lo ha hecho con la sangre de Cristo Jesús. Pero no todo se termina allí. Él tiene que santificarnos. ¿Y cómo lo hace? Pues como se hace con el oro. A altas temperaturas de prueba, con duros golpes. Y es ahí cuando nuestra mente va entendiendo mejor y dice, por eso duele tanto. Por eso tengo que pasar por esto. Dios está cumpliendo su plan. Sí, Él está trabajando con usted y conmigo, perfeccionando la imagen de Cristo en nosotros. Y por lo tanto tiene que quitar todo lo que no sea del carácter de Cristo. Y ahí está lo grave. Que Jesús era manso y humilde de corazón. Y nosotros somos orgullosos y altivos de corazón. Que Jesús era obediente a sus autoridades, aun a sus padres, siendo Él más grande. Se sujetó a ellos. Y a Pilato y a los demás. Pero nosotros somos rebeldes. Y queremos hacer nuestra voluntad desde pequeñitos. Que Jesús es santo. Y nosotros pues, estamos muy lejos de ser una práctica. Porque seguimos deleitándonos en nuestras pasiones. Todavía nos gusta estar en nuestros deseos. Todavía luchamos con no hacer lo que no debemos. Piense, hermano, un poco en su vida. No en el que está al lado suyo. No en su padre, no en su madre, no. Piense en usted. Y dígase, ¿qué es lo que Dios está trabajando en mí a través de las pruebas? Porque ojo,
No es que solo viene una pruebita ahí, muy bien, gracias, pasó de nivel. No, esa prueba puede venir una y otra y otra y otra y otra y otra vez para que nuestro carácter sea probado. ¿Por qué otra vez estoy en esta situación? Bueno, sería bueno, hermano, considerar y preguntarse, ¿será que no estoy aprendiendo la lección que Dios me quiere enseñar a través de esto? ¿Será que no estoy entendiendo lo que Dios quiere forjar en mi carácter a través de esto? ¿Será que solamente estoy huyendo porque yo quiero seguir siendo yo? A mí nadie me va a cambiar. Yo así nací y yo así me voy a morir. Orgullo, hermanos. Dependencia propia. Con los cuales todos luchamos. Pero ¿qué quiere Dios? Que nos rindamos a Él. Que nos humillemos delante de Él. Y Él estará con nosotros. Él nos cuidará íntegramente de que esa prueba en nosotros no nos lleve a pecar. Si nosotros disponemos nuestro corazón a hacer su voluntad. Porque las pruebas no van a faltar. Las pruebas no se van a ir. Pero aún en ellas tenemos que gozarnos. ¿Por qué nos gozamos? Porque sabemos que tienen un fin, un propósito mucho más elevado que nosotros no entendemos completamente, que es asemejarnos a la imagen de Cristo. Punto número 3. Las pruebas nos hacen maduros en la fe. Santiago nos exhorta a tener sumo gozo, a tener gran gozo en medio de las diversas pruebas. ¿Por qué? Porque ellas nos hacen maduros en la fe. Fíjese lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Eso mismo que no tenemos, ¿no es cierto? Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Y aquí está, hermanos, el fin, el propósito. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay muchas cosas que explicar aquí. La primera, que el motivo de gozarnos no es porque estamos loquitos. El motivo de gozarnos es que entendemos que Dios usará esa prueba para hacerme a la imagen de Jesús. Y eso me trae consuelo y alegría. La segunda cosa que debemos entender es que las pruebas son duras. Aquí en el versículo 3 se habla de paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Aquí tiene un sentido de perseverancia. Pero es interesante que la palabrita, queridos hermanos, literalmente significa permanecer debajo. ¿Qué es la paciencia? Es soportar lo que está sobre nosotros, persistentemente, constantemente. Las pruebas son como una pesada carga que está sobre nosotros. Sin embargo, esas mismas pruebas generan la capacidad de soportar el peso permaneciendo debajo. Como ejemplo tenemos a Job. La carga de las pruebas no hizo que su fe se quebrantase,
sino que él permaneció bajo el peso de algo que él mismo desconocía la razón por la cual se producía, pero que en ningún momento él se resignó, sino que se mantuvo con esperanza en Dios. Es decir, hermanos, las mismas pruebas que están sobre nosotros son las que nos capacitan para fortalecer nuestros músculos, como cuando cargamos algo y nos vamos haciendo más fuertes. Pues las pruebas espiritualmente es lo que hacen. Nos ayudan a fortalecernos en Cristo, en su palabra. Porque el mismo peso que vamos soportando es el que está trabajando en nosotros. Dios, a través de esa prueba difícil, está cumpliendo su propósito. Y por eso la respuesta es: por eso no la quita. Porque a través de ella está llevando su propósito. Porque lo primero que pedimos en momentos de prueba es: Dios, quita esto de mi vida. Hermano, si no, Dios no la va a quitar. Porque las pruebas Él las usa para santificarnos, fortalecernos y madurarnos. Yo sé que a nosotros nos gusta muchas veces el trabajo fácil, ¿no es cierto? Pero debemos aprender a ser pacientes, a ser perseverantes, a permanecer bajo la prueba con nuestra esperanza constante. ¿Por qué? Porque la prueba, porque la paciencia, cuando lleva su obra completa, nos hace perfectos y cabales. Esta palabra perfecto aquí se ha hablado de que se puede referir al momento de nuestra glorificación, cuando ya no haya pecado en nosotros y seamos como Cristo. Pero también se ha dicho que se puede traducir como maduro, es decir, aún teniendo pecado, podemos agradar a Dios porque podemos controlar nuestras emociones y lo que sentimos a la luz de lo que la palabra nos enseña. Y creo que esta segunda opción va de acuerdo al contexto de aquí. La paciencia debe llegar a su obra completa, debemos soportar. ¿Por qué? Porque eso nos hará maduros, nos hará cabales, nos centrará, cumpliremos el propósito de Dios. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día que no sabemos cuándo será y que por eso tenemos que ser pacientes soportando las pruebas, porque al final alcanzaremos aquello para lo que fuimos predestinados. Y algo más: sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que significa cabal, algo completo, algo pleno, algo suficiente, algo exacto y perfecto. Por eso termina la idea del verso 4 con: sin que os falte cosa alguna. Queridos hermanos, queridas hermanas, la razón por la cual nos podemos gozar en medio de las pruebas, tribulaciones, sufrimientos, es porque es un proceso para bien. No debemos enfocarnos tanto en qué tan duro es o cuán difícil sea. Es parte del proceso que Dios usa para conformarnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, el llamado en esta mañana es: no nos desalentemos. Hermano, yo no sé cuáles sean las pruebas por las que cada uno aquí sentado está pasando en este momento. No sé cuál es el dolor que muchos pueden tener en su corazón, pero si hay algo que yo le puedo asegurar con certeza a todos los que me escuchan en esta mañana, y es que nuestro Dios soberano sigue al control de su vida, y que todo lo que pasa en ella
es decir, en su vida y en la mía, está bajo el plan de Dios. Y Él no le dejará. Él no me dejará. Porque ha prometido perfeccionarnos. Y en eso está trabajando como nuestro alfarero. Por lo tanto, hermanos, esperemos. Perseveremos en oración para recibir el consuelo, las fuerzas de parte de Él. De tal manera que pasemos la prueba con gozo. Recordemos, amados hermanos, que nuestro Salvador Jesús también tuvo que padecer. Él también sufrió. Él también fue probado y tentado, aunque sin pecado, a tal punto que agonizaba en el monte de Getsemaní y oraba a nuestro Padre Celestial que si fuera posible, ¿qué? Pase de Él esa copa, esa prueba. Pero como yo les decía, Dios no la quitó. Y Dios no nos va a quitar a nosotros la prueba porque es lo que Él está usando para cumplir su plan. Esa prueba es su plan para conformarnos a la imagen de Cristo. Jesucristo, sin embargo, perseveró y fue a la cruz. Murió, resucitó y ascendió nuevamente a la gloria. Esa fue la manera en que Él logró nuestra salvación. Así que, hermanos, nosotros también podemos perseverar. Cuando ya nuestras fuerzas no den más, vayamos a Él. Pero ese es un gran problema en nosotros. Que cuando estamos en medio de las pruebas, en vez de ir a Él, nos alejamos de Él. Cuando estoy pasando por esos momentos duros y difíciles, precisamente es cuando tengo que ir más a Él, pero yo, por mi corazón pecaminoso, me alejo. Ya no me voy a congregar porque ¿qué van a decir? Me van a ver pálida, me van a ver que he perdido peso, me van a ver mis ojeras, me van a ver que lloré. Y nos importa más cómo nos ven los demás que ir a sanar nuestro corazón a Jesús. Dejamos de orar porque parece que eso no sirve. Estoy en vano de rodillas delante de Dios. Él no contesta mis oraciones y solo me viene problema y sufrimiento. Entonces ya no voy a orar. Y después nos damos cuenta que estamos débiles a punto de morir. Porque no estamos recibiendo los medios de gracia de parte de Dios. No estamos leyendo su palabra, no estamos orando, no estamos congregando, no estamos recibiendo los sacramentos. Y hermano, ¿por qué será que estoy débil? ¿Por qué no puedo pasar la prueba? ¿Por qué ya me quiero rendir? Bueno, todos podemos sentir ese deseo de rendirnos. A todos se nos puede acabar la fuerza, pero la solución no es rendirnos. Si no, la Biblia no dijera tantas veces perseverar, seguir, andar, poner los ojos. Porque eso es lo que hace un cristiano, hermanos. Busca más de Dios. Tiene hambre y sed de justicia. Y entonces empieza a descubrir que cuando primeramente busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas son añadidas. Todas las cosas son suplidas por Él. Él va sanando nuestras heridas. Él nos va ayudando en el caminar. Y Él nos va mostrando la luz al final de la prueba. A tal punto que ya somos pacientes. Y sabemos que hemos de sufrir. Pero ya no nos desesperamos, sino que confiamos y descansamos. Porque Dios está usando eso para santificarme a mí. Y muchas veces también a los que están a mi alrededor. Hay una promesa en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 16 al 18, donde dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Usted cree que Dios no le entiende en sus luchas? ¿Usted cree que Dios no le entiende en sus pruebas? Él entiende porque Él pasó por eso y mucho más. Nuestras pruebas más difíciles no se comparan a las que Jesús tuvo que padecer. Y Él no pecó. Y Él entiende. Y Él está dispuesto no solo a entenderle, sino a socorrerle, a darle su mano, a levantarlo, a fortalecerlo. Pero Él lo hace a través de sus medios de gracia. Así que un consejo, queridos hermanos: no se deje de congregar cuando vengan las diversas pruebas. No deje de leer su Biblia, no deje de orar. Aférrese a Dios. Permanezca en Él, porque solo así podrá tener gozo en medio de la prueba. Conclusión: Santiago nos exhorta a tener sumo gozo en las diversas pruebas. No nos van a faltar las pruebas. Si no ha pasado, hermano, las va a pasar. Y debe saber que debe aprender, ojo con lo que digo. Esto no es natural, esto no nace del corazón nuestro. Debemos aprender a gozarnos en medio de ellas. ¿Cómo aprendemos eso? Entendiendo qué es lo que Dios está usando para conformarme a la imagen de Cristo, para ser paciente, al fin que cuando esa paciencia se complete, yo pueda ser maduro, pueda ser completo. Así que no se desalienten. Yo sé que muchos de los que están aquí están pasando por pruebas duras, con enfermedades propias o de sus allegados, con problemas económicos, con problemas familiares, con escasez, algunos de luto. Pero, hermanos, en esas diversas pruebas por las que usted está y las que vendrán, aprenda a gozarse en Dios, porque Él está trabajando en usted. Consuélese en saber que Cristo le entiende y que sus oraciones no son en vano, que Él está pronto a socorrerlo, así que búsquelo. Al que llama, se le responde. Al que golpea, se le abrirá. Ora a Dios, Él responderá. Y por último, anímese a permanecer firme en la fe, porque Santiago precisamente es una carta tan práctica, porque quiere enseñar a los cristianos a no solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra. Una fe verdadera se muestra con nuestra actitud en medio de las pruebas. El que no tiene fe verdadera pasará como aquella semilla que cayó en los pedregales, y cuando vino el fuerte calor del sol, pues la marchitó. Hay muchos que cuando empiezan a pasar por las pruebas ya no quieren ser cristianos y se vuelven al mundo y a sus deseos y a sus pasiones. La manera de mostrar en este tema que somos hijos de Dios es que permanecer en medio de las pruebas gozosos, con la esperanza en Cristo, y no ceder a lo que sintamos, a lo que queramos, sino que nos mantenemos firmes en que Dios está conmigo y Él usará esto para mí. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra, esta carta de Santiago. Creo que es un tema que no nos gusta mucho,
que es muy desafiante y duro, está presente en nuestras vidas. Y debemos aprender a ser hacedores, es decir, a vivir nuestra fe. Y hoy nos has enseñado a hacerlo en medio de las pruebas, teniendo gozo, aprendiendo paciencia, sabiendo que tú estás al control, que tú usarás esto para bien. Ayúdanos porque somos débiles, ciertamente. Fortalécenos en medio de nuestras dificultades. Concédenos, Padre, que nuestra fe no nos falte. Consuela nuestros corazones y aliéntanos. En el nombre de Jesús.